no estás a la altura. Eso fue lo que dijo, antes siquiera de que dejara mi bolsa en la mesa. Valeria Torres, de 30 años, recién ascendida a vicepresidenta de Innovación, soltó las palabras al otro lado de la mesa de juntas, como si fueran un punto más en la agenda. Por un segundo, pensé que bromeaba. Luego vi la pila ordenada de sobres junto a su tableta y al representante de Recursos Humanos parado tieso junto a la puerta. Mi estómago se apretó. Todo había comenzado esa mañana. La lluvia caía en esa llovizna suave y constante que caracteriza a Guadalajara. Mi lugar de estacionamiento reservado por 18 años no estaba vacío. Un Porsche blanco ocupaba el espacio, aún con placas de agencia. Su matrícula personalizada diciendo Innova 8. Terminé en el estacionamiento de visitas, bajo los pinos que goteaban, limpiando la lluvia de mi gafete antes de entrar. Incluso Javier, el guardia de seguridad que solía traerme los tamales de su esposa, evitó mirarme a los ojos. Cuando llegué al tercer piso, el silencio lo dijo todo. El zumbido de las impresoras, el tecleo de los teclados, todo apagado. Puertas entrecerradas, gente fingiendo no verme. 25 años diseñando sistemas de guía para drones en Aerobionics, 9 patentes a mi nombre. Y de repente, era como si fuera radiactiva. Valeria estaba encaramada en el borde del escritorio de mi jefe cuando entré, elegante e impaciente, como alguien que se mira en el reflejo del éxito. Estamos reestructurando, dijo, girando un lápiz óptico entre sus dedos. Los detalles están en tu paquete. No me senté, no hablé. Solo observé a la mujer que estaba en secundaria cuando diseñé el sistema que mantuvo viva a esta empresa durante la crisis del 2008, decirme que yo ya no servía. Su confianza era impecable, pulida, sin probar, y cruel de esa manera despreocupada que tienen los jóvenes cuando nunca han fracasado. Ajusté mi gafete, un hábito que adopté cuando aún significaba algo. Entonces, acabemos con esto de una vez, dije, y me senté. Valeria sonrió, como si hubiera estado esperando que lo oficializara. Deslizó un sobre por la mesa, y así, la tormenta de afuera encontró su camino adentro. Valeria ni siquiera levantó la vista cuando lo dijo. A partir de hoy, tu puesto está reestructurado. Su tono era seco, eficiente, como si estuviera borrando un archivo. La sala de juntas olía ligeramente a limón y café quemado. Una sola hoja descansaba en la mesa entre nosotras. Su dedo perfectamente manicureado posado en la esquina. Me quedé de pie. Mi chamarra aún húmeda por la lluvia. No entiendo, dije, manteniendo la voz calmada. El proyecto de mi equipo será reasignado. Me interrumpió. La tecnología avanza rápido. Lucía, no estás a la altura. La frase cayó como un chasquido en la cara aguda, precisa, diseñada para herir sin dejar marca. Valeria finalmente levantó la vista. Sus ojos recorriendo mi cabello con canas, mi libreta de cuero gastada. Sonrió levemente, como quien mira una pieza de museo que cree haber superado. Empujó la hoja hacia mí un cheque. Paquete de compensación final, dijo. Lo tomé. C$30,000. La cantidad se sentía mal, demasiado pequeña, como un error tipográfico en la historia de alguien más. ¿30,000? Pregunté en voz baja. Liquidación, corrigió, calculada según la política de la empresa. Su voz tenía ese ritmo cortante que había oído demasiadas veces de ejecutivos que confunden los procedimientos con autoridad. Mi garganta estaba seca, pero logré asentir. Entiendo. Deberías estar agradecida, añadió, todavía desplazándose por su tableta. Algunos ni siquiera reciben un paquete de transición. Agradecida. La palabra resonó en mi pecho. 25 años de patentes, vuelos de prueba y noches enteras reescribiendo código. Y ella quería gratitud. Doblé el cheque con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi chamarra. Gracias por informarme, dije, escuchando mi propia calma como si perteneciera a otra persona. Seguridad te acompañará a la salida, dijo sin levantar la vista. Conozco el camino. Al girar para irme,
El murmullo de la ciudad afuera se sentía extrañamente lejano, como un sonido bajo el agua. Mi reflejo en la puerta de vidrio parecía más viejo de lo que recordaba, cansado. Sí, pero firme. El sobre presionaba contra mi corazón mientras caminaba por el pasillo. 30,000 pesos. Ese era el precio que le habían puesto a 25 años de mi vida. Cargué una caja de cartón del armario de suministros de mi oficina, la misma que había guardado doblada en el cajón inferior por años por si acaso. Solía bromear que me jubilaría antes de necesitarla. Ahora estaba abierta en mi escritorio, esperando. A mi alrededor, la oficina se sentía más pequeña, más silenciosa de lo que recordaba. El zumbido suave de las impresoras, el ronroneo constante de los conductos de aire, todo sonaba lejano. La gente levantaba la vista de sus monitores cuando pasaba, pero desviaban la mirada igual de rápido. Uno de los nuevos pasantes fingió leer algo en su pantalla, su rostro sonrojándose. En el pasillo principal, una serie de marcos de vidrio brillaba bajo las luces fluorescentes. 15 placas, los logros más orgullosos de Aerobionics, cada una numerada, fechada y exhibida como trofeo. Me detuve frente a ellas. 9 eran mías, mi letra, mis diseños, mis noches largas corriendo simulaciones que mantuvieron a flote a esta empresa durante los años en que el mercado casi colapsa. Pero las placas no llevaban nombres, solo números de patente, para cualquiera. Eran hitos anónimos, para mí. Eran huellas dactilares, las mías, silenciadas detrás del vidrio. La risa de Valeria resonó desde la oficina de la esquina. «Hoy ahorramos una lana», dijo, su voz brillante y cortante. Alguien respondió con un grito de apoyo. Me giré antes de ver quién era. De vuelta en mi escritorio, puse la foto de Esteban Morales encima de mi monitor. Había sido mi primer mentor, un piloto retirado de la Marina con una sonrisa torcida y la costumbre de llamarme Peque, incluso cuando ya tenía 40. En la foto, me entregaba mi primer certificado de patente, el día que pensé que había ganado permanencia. Aún podía escucharlo diciendo: si alguna vez olvidan tu valor, asegúrate de que el papel lo recuerde. Pasé el pulgar por el borde del marco. Tal vez finalmente entendía lo que quiso decir. Sellé la caja. La levanté en mis brazos y miré una vez más el muro de placas sin nombre. Luego caminé. El eco de mis pasos más firme de lo que me sentía. Esa noche, la lluvia no paraba. Golpeaba las ventanas en un ritmo constante mientras estaba sentada en la mesa del comedor. La caja de la oficina aún cerrada junto a la puerta. El cheque estaba frente a mí, sus bordes ligeramente curvados de tanto sostenerlo. 30,000 pesos, menos de lo que ganaba en una semana antes. Me levanté, fui al closet del pasillo y bajé una caja fuerte negra del estante superior. Adentro estaba una carpeta azul vieja, con el lomo desvaído y las páginas amarillentas en los bordes. Mi contrato laboral. Esteban me había ayudado a negociarlo hace 25 años, insistiendo en que nunca firmara nada sin entenderlo completamente. Incluso trajo a su propio abogado para revisarlo. En ese entonces, pensé que estaba siendo exagerado. Ahora, mis manos temblaban ligeramente mientras hojeaba las páginas. La cláusula estaba ahí, enterrada a la mitad, resaltada con tinta pálida que apenas se había desvanecido. Si la compensación mensual, incluida la liquidación, es inferior a C40,000, todas las patentes autorizadas por Lucía Serrano revertirán a su propiedad exclusiva después de 30 días. Lo leí 2 veces, luego otra. Cada vez, las palabras parecían brillar más. Tomé mi celular y busqué un número que no había marcado en años. Raúl Delgado, el viejo abogado de patentes de Esteban. Contestó al segundo timbre, su voz cálida pero cautelosa. Lucía Serrano. ¿Ha pasado un tiempo? Necesito que saques el contrato original que Esteban archivó. Dije, creo que pasé por alto algo. Dame un minuto. La línea quedó en silencio.
salvo por el leve crujir de papeles. Cuando regresó, su tono había cambiado bajo, deliberado. Lo encontré, y sí, la cláusula sigue vigente. Si te pagaron menos de 40.000, 30, dije en voz baja. Soltó un suspiro. Entonces, ellos mismos se metieron en un problemón, por primera vez en todo el día. Sentí que una esquina de mi boca se levantaba, no en triunfo, sino en reconocimiento. Esteban no solo me había enseñado a construir máquinas, había tejido una red de seguridad con previsión y tinta. Afuera. La lluvia se suavizó. Adentro, tomé el cheque y comencé a planear. Tomás estaba en el garaje cuando se lo conté. El lugar olía ligeramente a aceite de motor y aserrín. El aroma familiar de sus proyectos a medio terminar. Estaba inclinado sobre una radio pequeña que llevaba semanas reparando. Una de las costumbres que adoptó desde su despido. Cuando terminé de explicar lo que Raúl había encontrado, dejó el destornillador y me miró, frunciendo el ceño un momento antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. Te llamaron obsoleta, dijo en voz baja. Vamos a ver quién lo está de verdad. Solté una risa suave. No era exactamente alegría, más bien la liberación de algo que había estado enroscado dentro de mí desde esa mañana. Al día siguiente, fui al banco. La cajera no sabía que el cheque pequeño y arrugado que deslicé por el mostrador estaba a punto de detonar un imperio. Sonrió cortésmente, selló el comprobante de depósito y me lo devolvió. Fondos disponibles en 3 días hábiles, dijo. Le agradecí y salí a la luz gris, con la lluvia acumulándose en la banqueta. De vuelta en casa, instalé mi viejo escáner en la mesa de la cocina, una por una. Pasé cada página del contrato, el papel susurraba al deslizarse bajo la luz. Cada cláusula, cada firma, cada inicial. Cuando terminé, envié los archivos al correo seguro de Raúl. 10 minutos después, respondió, «Es a prueba de balas». Me recosté en la silla. El zumbido del refrigerador llenó el silencio. Borré mis contactos de la empresa, limpié mi laptop de trabajo y la guardé cuidadosamente en su estuche. El gesto se sintió ceremonial, como cerrar una puerta que ya no necesitaba cruzar. Esa noche, Tomás sirvió una copa de vino para cada uno. «Estás muy tranquila», dijo. «Ya terminé con el enojo», le respondí. «El enojo es ruidoso». Esto toqué la carpeta en la mesa. «Es silencioso». Levantó su copa. «Por las cosas silenciosas que hacen ruido después». Chocamos las copas, y el sonido fue pequeño pero agudo, como el clic de un gatillo. La primera semana pasó en calma, como la inhalación larga antes de una tormenta. Cada mañana abría mi laptop y revisaba mi correo. Nada de Raúl, nada de Aerobionics, solo silencio. Valeria. Sin embargo, se estaba lejos de callar. Su cara aparecía en publicaciones de LinkedIn y boletines de la industria, alabando su propia iniciativa para optimizar estructuras anticuadas. Leí sus captions una vez y luego cerré las pestañas. No había enojo en mí, solo una quietud más afilada que la rabia. Tomás también intentaba parecer tranquilo, aunque podía ver el cansancio en su forma de moverse. El cardiólogo había confirmado que necesitaría una reparación menor de válvula pronto. «Es de rutina», me dijo, sonriendo. Pero ambos sabíamos lo que rutina significaba en nuestro tipo de seguro, una rutina de C220.000. Nuestra hija, Clara, llamó esa noche desde Querétaro. Había sido aceptada en el programa de ingeniería del TEC de Monterrey, y aunque intentaba sonar emocionada, su voz temblaba en los bordes. «Mamá, si es demasiado, puedo posponer 1 año», dijo. Forcé una sonrisa que no podía ver a través del teléfono. «No vas a posponer nada», le dije. «Lo resolveremos». Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina con Tomás, el talonario abierto entre nosotros. No hablamos por un rato. No era tristeza lo que había ahí, sino un cálculo silencioso. Había pasado la mitad de mi vida construyendo sistemas que guiaban aviones a través de tormentas.
Ahora estaba construyendo uno para guiarnos a través de esta, por las noches, cuando la casa estaba oscura. Reproducía el viejo mensaje de voz que Esteban me dejó hace años. Su voz era áspera, firme. Confundirán longevidad con prescindibilidad. No lo permitas, Peque. El día que olviden tu valor, que el papel se los recuerde. El mensaje siempre terminaba con una risa suave, como si supiera que este día llegaría. La 30ª noche, me paré junto a la ventana viendo cómo la lluvia difuminaba las luces de la ciudad, con una mano sobre la carpeta en la mesa. 30 días, había dicho, y los 30 días estaban a punto de terminar, a las 12:01 de la mañana. La casa estaba en silencio salvo por el zumbido del refrigerador y la lluvia suave contra el tejado. Estaba sentada en la mesa de la cocina con mi laptop abierta, viendo los segundos cambiar en el reloj digital. Entonces, sin más, ocurrió sin sonido, sin alerta, sin anuncio. En alguna base de datos gubernamental, 9 registros de propiedad cambiaron. El nombre de la empresa fue reemplazado por el mío, Lucía Serrano. La transferencia fue invisible, pero la sentí. No como venganza, ni siquiera como alivio. Solo el clic constante de la justicia asentándose en su lugar. Cerré la laptop y me recosté, escuchando cómo la tormenta se suavizaba afuera. Por primera vez en semanas, exhalé sin contar el costo. A las 9 en punto, Raúl llamó. El fax se envió. Dijo, ya fueron notificados. La carta fue breve. El uso no autorizado constituye una infracción. Se requiere una licencia para continuar operaciones. Imaginé el piso ejecutivo en Guadalajara, la sala de juntas de vidrio, la mesa larga, las pantallas digitales parpadeando códigos de error cuando alguien se diera cuenta de que las patentes que usaban ya no les pertenecían. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. ¿Alguna respuesta? Pregunté. Aún no, respondió. Pero para el mediodía entenderán qué pasó. Déjalos que lo procesen unas horas. Me serví una taza de café y la llevé a la ventana. La lluvia había parado. Al otro lado de la calle, un camión de reparto estaba detenido en la luz gris, con los faros aún encendidos. El mundo, como siempre, seguía girando. Tomás entró, frotándose el sueño de los ojos. Ya está, sonrió. Besó mi frente y fue a preparar el desayuno. A las 10:30, mi teléfono comenzó a vibrar números bloqueados, códigos de área desconocidos, correos marcados como urgentes. Silencié las notificaciones y tomé otro sorbo de café. Que lo descubrieran por las malas. Me habían hecho irrelevante. Pero esa mañana, sin decir una palabra, me convertí en la única persona sin la cual no podían operar. A la mañana siguiente, el cielo sobre Guadalajara era una sábana gris opaca. Me vestí como lo había hecho para cada presentación importante de mi carrera, blazer azul marino, blusa planchada, cabello recogido, sin enojo, sin nervios, solo propósito. Raúl me encontró en el vestíbulo de Aerobionics, con su maletín en la mano. «Están esperando arriba», dijo en voz baja. «El consejo, el director y ella». Cuando las puertas del elevador se abrieron, el pasillo estaba en silencio. A través de las paredes de vidrio de la sala ejecutiva, podía ver los 6 rostros tensos. Valeria estaba cerca de la ventana, aferrando su tableta como si fuera un escudo. El color había abandonado sus mejillas. Entramos sin ceremonias. Raúl no saludó a nadie. Colocó 3 copias del acuerdo de licencia en la mesa y deslizó una hacia el director. «Aquí están los términos», dijo con calma. 2.400.000 pesos al año, pagados por adelantado, 550.000 por uso no autorizado retroactivo. Toda la documentación y material de productos futuros debe reconocer a la señora Serrano como titular de las patentes. La mandíbula del director financiero se tensó. El director miró los papeles, su pulgar tamborileando en la mesa. Valeria finalmente habló, con voz quebradiza. «Esto es una locura.
No podemos pagarlo. Ofrecemos negociar una compra en su lugar. El tono de Raúl no cambió. El acuerdo no es negociable. Valeria se giró hacia mí, sus ojos brillando con algo entre enojo y miedo. Lo haces por despecho. Yo solo intentaba modernizar. La miré a los ojos. Me llamaste obsoleta, dije suavemente. Resulta que construí todo lo que venden. El silencio se extendió por la mesa. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, suave contra el vidrio. El director se recostó, exhalando. «Fírmenlo», dijo finalmente. La pluma pasó de mano en mano. Firmas en tinta oscura sellaron 25 años de trabajo silencioso. Valeria fue la última. Su mano temblaba mientras escribía su nombre, sin atreverse a levantar la vista. Cuando terminó, Raúl recogió los documentos. «Un placer hacer negocios», dijo. Al girar para irnos, escuché al director murmurar a Valeria, con voz baja y pesada. «Ahorraste 8,000 pesos. Nos costó 3 millones. La transferencia bancaria llegó un jueves por la mañana, 2 depósitos, nítidos y silenciosos. C2 400,000 y C 550,000. Sin felicitaciones, sin llamada. Solo números parpadeando en una pantalla. Los miré por un largo momento, sintiendo no triunfo, sino una especie de justicia callada, como la gravedad volviendo a su lugar tras ser ignorada. La cirugía de Tomás estaba programada esa misma semana. Firmé cada formulario del hospital sin dudar y le entregué mi tarjeta a la encargada de finanzas antes de que mencionara planes de pago. Parpadeó cuando dije: «Todo de una vez, por favor». Mientras lo preparaban para la cirugía, apretó mi mano y sonrió. «Parece que nosotros tampoco estamos obsoletos». Sonreí. «No, amor. Estamos hechos para durar». Clara llamó desde el campus 2 días después. Con la emoción desbordándose por el teléfono mientras se inscribía en sus clases, la escuché hablar de robótica, sus nuevos compañeros de cuarto, sus planes de unirse a la sociedad de ingenieras. Cuando hizo una pausa para preguntar cómo lo estábamos manejando, le dije simplemente: «Todo está cubierto». Esa semana, escribí un cheque por C1.000.000 a una fundación que financiaba becas para mujeres en aeronáutica. Les pedí que nombraran una en honor a Esteban Morales. Él me había enseñado todo lo que importaba: cómo diseñar, cómo pensar y cómo proteger el trabajo que llevaba mi nombre. Una alerta de noticias apareció esa noche: Valeria Torres renuncia a Aerobionics. La empresa emitió un comunicado pulido agradeciendo mis contribuciones legadas a la innovación y la ética en la ingeniería. Lo leí una vez y cerré el artículo. Tomás regresó a casa al día siguiente, pálido pero sonriendo, con una cicatriz larga marcando dónde habían reparado su corazón. Preparé sopa. Él bromeó sobre la comida del hospital, y la casa se sentía más ligera que en meses. Cuando me senté junto a la ventana esa noche, la lluvia era constante otra vez, golpeando suavemente el vidrio. Pensé en todas las noches que la había escuchado mientras esperaba por reconocimiento, por justicia, por paz. Ahora tenía las 3. Silenciosamente, completamente, y en mis propios términos, para la primavera. La casa había encontrado su ritmo otra vez. El aroma a tierra flotaba desde el jardín donde Tomás pasaba sus mañanas plantando jitomates en hileras ordenadas y pacientes. Desde mi escritorio junto a la ventana, podía verlo inclinarse, ajustar y moverse con ese propósito callado que yo antes reservaba para códigos y diagramas de circuitos. Trabajaba diferente ahora, sin fechas límite, sin juntas de estatus, sin charlas corteses con gente que no entendía lo que tocaba. Mi nuevo proyecto era un sistema de seguridad para drones en operaciones de rescate por incendios forestales, sensores de bajo costo, que podían guiar aeronaves a través del humo donde el GPS fallaba. Se sentía bien construir algo que podría salvar vidas en lugar de solo márgenes de ganancia. Los días comenzaban temprano y terminaban cuando la luz se desvanecía. A veces me detenía a mitad de un diseño, escuchando el zumbido suave del vecindario cortadoras de césped
niños en bicicletas, gaviotas lejanas desde la costa. El silencio que antes dolía ahora se sentía ganado. Clara llamaba cada domingo desde el TEC, su voz brillante con la impaciencia del descubrimiento. Estamos construyendo un pequeño cuadrotor que puede escanear edificios colapsados, dijo una tarde. Es rudimentario, pero funciona. Sonreí, imaginándola encorvada sobre su estación de trabajo, con los ojos brillando como los míos en el laboratorio. Asegúrate de documentar todo, le dije. Los diseños se desvanecen. El papel perdura. Tomás se rió desde el jardín cuando lo escuchó. Suenas igual que tu mentor, gritó por la ventana. Tenía razón. Esa noche encontré el viejo mensaje de voz, otra vez la voz de Esteban, áspera y segura. No eres un mueble, eres la fundación. Lo reproduje una vez más, dejando que llenara la habitación silenciosa. Las palabras ya no dolían, construían algo en su lugar. Cerré mi laptop, el zumbido de su ventilador desacelerándose hasta el silencio. Afuera, los primeros jitomates comenzaban a madurar, y en la distancia, un trueno rodó suavemente sobre la costa. Me levanté, me estiré y susurré para nadie en particular. Y la fundación apenas está comenzando. Luego, sonriendo para mí misma, añadí suavemente: pensaron que estaba obsoleta, solo estaba adelantada a mi tiempo.